¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Zona de Contagio, este espacio de diálogo semanal donde pretendemos dar al menos un poco de sentido a la irrealidad en que sobrevivimos desde hace tiempo y específicamente a raíz de la irrupción del COVID-19 en nuestras vidas. Yo soy Mauricio Montiel Figueiras, en la Ciudad de México, varado en la Ciudad de México, y como siempre me acompañan mis amigos y cómplices Mariana H., varada en Nairobi, todavía no puede salir de allá. Ahí, como ven, inclusive ya está colgando, contribuyendo a la, ¿cómo se dice?, a la contaminación ambiental con, miren nomás eso, Son en sus pleno Nairobi pantalones, ahí no, ya. no son calzones. Sí, no, pero de todas maneras contribuye a la contaminación ambiental con el detergente que está escurriendo ahí sobre el elefante. Bueno, síguele así, Marianita, síguele así. Y pues Ney Viella, que está en su búnker neoyorquino, donde dice estar varado, por eso dije que yo sí estoy varado en la Ciudad de México, pero Ney dice estar varado en la ciudad, en Brooklyn. Bueno, pues ahora tenemos creo que va a ser el primer programa de Zona de Contagio que está específicamente enfocado a la pandemia. Si bien hemos tratado en otros episodios sobre pues, los alrededores de la pandemia, cómo ha afectado la pandemia en distintos ámbitos de nuestras vidas, este va a ser específicamente dedicado a cómo el COVID-19 afectó a un queridísimo amigo, gran escritor, que acaba de contar su experiencia en un libro del que hablaremos en este episodio. Pero antes de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, fíjense que hoy estaba pensando en la mañana y cuando estaba releyendo el libro del que hablaremos en un momento, que una de las cosas que yo más temía cuando empezó, pues, justamente el golpe del COVID-19 el año pasado, marzo, abril y luego ya en mayo que estábamos en plena cuarentena y todo el mundo, ahora sí que en sus respectivos búnkeres que no son como el de Neif, encerrados sin poder salir prácticamente ni a la calle, etcétera, pues yo pensaba en la andanada de textos que se iban a estar generando a partir de esa experiencia, ¿no? No sé, obviamente no he tenido, pues, avisos de gente que esté trabajando específicamente, sobre todo lo que yo más temía, y lo debo decir así con esa palabra temor, eran las novelas. Yo decía, o sea, ahí viene un tsunami por supuesto que van a ser malas novelas sobre la pandemia y la epidemia y el COVID-19, etcétera. No, afortunadamente, hasta ahora, a ustedes a lo mejor me desmentirán, Mariana, Neif, no hay atisbos no ha asomado todavía la cabeza así como la primera novela del COVID-19, que es a lo que yo le tengo, la verdad, mucho temor. No sé si ustedes, bueno, si ustedes hayan compartido mi temor, compartan mi temor, o si tengan noticia ya de algo que se esté gestando específicamente en el terreno así como de ficción. Tú dices que sí, Mariana. Sí, sí, hay varios libros que son más bien como, hay uno que me parece que la UNAM, que son digamos, como pequeños ensayos, experiencias, pero de muchos autores Mm. y de cómo viví yo la pandemia, ¿no? Que eso, como tú bien dices, Mauricio, estoy de acuerdo contigo, de pronto pues es muy repetitivo en cuanto a todos, pues que entramos en pánico, nos encerramos, empezamos teorías de la conspiración, se empezaron a quebrantar relaciones familiares, de pareja, eso es muy similar, pero hay otra parte que es cómo vive uno la enfermedad. Y ahí es donde Ujú. radica gran parte de lo complejo de esta pandemia, que es que, o sea, digamos, no sé, no soy experta y no soy doctor, pero la peste negra pues, acabó con todos, no se salvó nadie, todo el mundo tuvo estos síntomas y se murió. Y aquí todos hemos tenido, desde el tipo o la chica que estuvo grave y se salvó, y en el hospital, incluso hay gente que se salvó estando intubado, que es ya como Sí. la fase más complicada, y hay gente que dice, a mí ya me dio 2 veces y no me pasó nada, nada más me dio un poquito de fiebre o me dio un poquito de dolor de cabeza. Entonces, esos dos extremos, o bueno, o el último que es lo mató o la mató, Claro. eso es donde yo creo que está, y es lo que hace nuestro invitado, el asunto en donde se puede crear, si es que se llega a eso, que es la individualidad Mm. de la enfermedad, ¿no? Y Ujú. del entorno, pero eso sería un poco más mi experiencia, pues, en estas narrativas. Fíjate que antes de que darte la palabra, Neif, ahora recuerdo que lo primero que a mí me llegó, seguramente a ustedes también les llegó, porque
se divulgó por WhatsApp, por mail, por redes sociales, fue el librito este que se hizo muy al vapor, que se llamaba Sopa de Wuhan, que se llama Sopa de Wuhan, que conjuntó, es también una antología de distintos pensadores, algunos, pues la mayoría muy buenos, la verdad, entre otros el que, ya saben, el que ocurre cualquier cosa y ya tiene un libro escrito en una hora que es Slavoj Žižek, como se debe decir, no Žižek, Slavoj Žižek, que ya tiene creo que hasta 2 libros sobre la pandemia, ¿no? Bueno, tiene libros de las próximas pandemias, seguramente. ya los tiene preparados ahí en el cajón, porque digo, no va a ser eterno, entonces, pues si la siguiente pandemia que llegue, pues ahí van a tener todos los inéditos de Zizek en el cajón, efectivamente. Eso es lo que yo recuerdo como lo primero que yo recibí, el primer producto, si le podemos llamar así, literario, que dio la pandemia, fue esto, Sopa de Wuhan, un título muy desafortunado, por cierto, muy... Sí, porque es como chistosito horrible. Y esto no fue chistosito. Horrible, sin nada de chistoso, ¿no? Horrible, pero bueno, eso fue para mí como el primer atisbo literario. Pero tú, Neif, ¿qué? No, igual, tuve la primera visión así con esto. Ya luego hubo muy buenos artículos, tanto en el London Review Books como en el Review Books. Ahí me fui encontrando con, no literatura, pero grandes textos de pensamiento, grandes ensayos sobre esto. Me sorprende lo de la UNAM, porque conociendo los tiempos que manejan para sus publicaciones, a mí se me hace que el libro que tú mencionas es sobre la pandemia, pero la de 1902. Porque más o menos lo que tarda la UNAM en sacar un libro, o sea, sería sorprendente que hayan tardado poco menos de un siglo en sacar un libro de actualidad. Pero quizá me equivoco. No, fíjate que a mí, yo tengo aquí ya viene el momento de las tristes confesiones, aquí desde los momentos de bochorno. Sí sé de un proyecto que tiene que ver con la pandemia novelístico y es mío. Entonces va a ser una cosa espantosa cuando llegue yo aquí a tratarlo de presentar y sea humillado públicamente por mis colegas por haber hecho exactamente lo que pregonamos que no deberíamos haber hecho. Pero en fin, entre las muchas cosas que he leído, todavía no en formato de libro, sino en artículos y eso, pues di con este texto, afortunadamente, y resulta que es de un buen amigo, de un escritor que admiro, que conozco, y es un golpe al hígado durísimo, no al hígado, a todo el sistema inmunológico. Es un libro muy interesante y creo que tenemos la gran fortuna de poderlo comentar aquí, discutir aquí, un poco como un símbolo de todo lo que está sucediendo, ¿no? Sí, y claro, y además como eso hay que decirlo con todas sus letras, como muestra de un gran talento literario, que digo, ya sabemos que nuestro invitado siempre lo ha tenido, pero que aquí todavía está más decantado, ¿no? Por abordar, por hacer la crónica de esta experiencia terrible con el COVID-19, y pues sin más, le voy a dar la bienvenida a nuestro queridísimo Fernando Fernández, a quien, bueno, pues todos, muchos de los que nos están viendo van a ubicar. Él es poeta, ensayista, editor, fue la primera persona, no sé si lo vaya a recordar Fernando, más bien, no la primera persona, la primera y la única persona que me ha mandado a Cuba cuando él estaba a cargo de la revista Viceversa, una revista que yo seguí durante muchísimos años. Pues bueno, Fernando confió en mí lo suficiente para mandarme a Cuba a hacer la separata literaria de la revista Viceversa, con una antología de poesía y narrativa cubana que abarcó algo así como, creo que el autor más viejo era del 30 y algo, y la más joven era del 78, o sea, es un arco así que cubrimos gracias a mi queridísimo Fernando, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Fernando, por estar acá. Hombre, pues muchísimas gracias por la invitación, Mauricio, Mariana, Neif, gracias de verdad por invitarme. ¿No se oye? Sí, claro, no, sí, perfecto. Le iba a decir a Montiel que le faltó también mencionarte cómo la respetabilísima, importantísima y honrosa profesión de locutor de radio. Ah, claro. Sí, muy bien, claro. Mariana. Gracias por salir por nuestro gremio. Además, aquí parece que también hay otra persona. Tenemos una invitada especial, esa acaba de llegar, se nos acaba de informar que va a estar presente durante este episodio de Zona de Contagio. Y bueno, pues Fernando,
estás en zona de contagio y tú pasaste literalmente por zona de contagio. El libro del que vamos a estar hablando en este episodio es esta maravilla recién editada por la editorial Turner, Almas Flexibles. Acaba de salir hace pocas semanas, entonces estamos apenas promoviéndolo, empezando a promoverlo. Ya Fernando ya se está moviendo, veo que sus libros ya se están empezando a mover y bueno, pues se tiene que mover más. Almas Flexibles de Fernando Fernández es el libro sobre el que vamos a estar hablando hoy. Y pues cuéntanos, a ver Fernando, empecemos a hablar por qué, cómo entraste a la zona de contagio, a la verdadera zona de contagio. Literal. Bueno, pues otra vez, pues muchas gracias por la generosa invitación y la generosísima presentación. Gracias, me siento aquí muy cobijado por mis colegas de tantos años. Así que bueno, qué padre tertulia. Y bueno, pues alzo aquí mi taza de café por ustedes. En el caso de Ned, ya vi que es una buena copa de vino. Él es el más inteligente. Está barato, pero bien atrincherado, bien pertrechado, bien pertrechado. Bueno, pues como aparece contado ahí, pues ya lo viste, ¿no? Yo estos días pues pienso que pues mi contagio tuvo ciertos tintes trágicos en el sentido de que la tragedia pues es esa circunstancia que haces todo por evitar, pero que está fatalmente predestinada para que sea vivida por ti. Así que bueno, pues fue, a pesar de todo lo que me cuidé, a pesar de todas las precauciones que tomé, a pesar de que monté mi vida alrededor de determinada forma de hacer las cosas de manera cotidiana, ¿no? A pesar de todo eso, pues me contagié, como queda contado ahí, ¿no? Fue francamente muy mala suerte. Si a Chiku, a mi compañera, a la coprotagonista, digamos, de este relato, si ella se hubiera dado cuenta que estaba contagiada, cosa que ocurrió unas pocas horas después de encontrarnos ese día, después de varias semanas de no vernos, pues indudablemente pues, no nos hubiéramos visto si ella hubiera sentido la mínima dolencia, ¿no? El mínimo síntoma. Justamente nos vimos en el momento en el que el virus, que es siniestro, ¿verdad? Que no se anuncia, que es sigiloso, era mucho más contagioso, ¿no? Que el día anterior o al día siguiente, cuando ella ya hubiera sabido qué es lo que le estaba pasando. Así que bueno, fue realmente una historia de muy mala suerte. Sí, bueno, eso lo cuentas efectivamente, así arranca tu texto, arranca con una descripción como muy puntual, ¿no? Con fechas, es como una especie de diario, sin ser diario con entradas, digamos, convencionales, sino que vas haciendo justamente el registro puntual de todo el contagio y de tu caída en la enfermedad y también de tu salida de la enfermedad, ¿no? A mí una de las... no, dime, adelante. Bueno, me interesaba poner un poco orden en lo que me había pasado, ¿no? Porque Claro. cuando una experiencia como esta te arrolla de ese modo, pues no sabes ni qué pasó, ni a qué hora, ni de qué modo. Entonces, como yo, bueno, suelo apuntar en un cuaderno, afortunadamente ahora tenemos el registro de los WhatsApps que nos permite pues, recuperar todo al minuto. Gracias a que tuve todos estos elementos muy a la mano, pues pude primero crearme un calendario de cómo habían sido las cosas, ¿no? En qué momento me contagié, cuándo me di cuenta, si me sirvió o no los 3 antibióticos que me diagnosticaron, exactamente cuándo perdí el olfato, en qué momento el oxímetro se salió, digamos, de los parámetros saludables y tuve que correr al hospital. Entonces, bueno, sí, para mí era importante primero poner orden en lo que había vivido y después, como siempre he pensado que este libro podía tener una utilidad, que podía ser útil para quien estudia la enfermedad, para quien la ha vivido, para quien va a padecer, pues me pareció interesante también dejar todo ese registro perfectamente claro para que fuera consultable y para que fuera, digamos, útil, también incluso más allá de expresar mi experiencia, para todos aquellos que quisieran verla desde afuera y tratar de analizarla. Claro. A ver, Mariana, adelante. Una de las cosas que más nos ha sacado de balance en esta pandemia, nos sigue sacando de balance, pero ya estamos en un punto en el que sabemos que hay algunos comportamientos que no sirven realmente mucho para protegerte de la enfermedad, ¿no? Como pasó con el SIDA en algún momento, que la gente no se quería dar la mano con alguien enfermo porque pensaba que se transmitía por la mano, por la taza del excusado, ese tipo de cosas que pasan con virus nuevos. Pero a ti sí te tocó en un momento en que
en que realmente existían todas las posibilidades y todas las teorías de conspiración y no había, si ahorita hay poca, cuando tú te enfermaste había menos. Y eso es un factor de ansiedad que potencia mucho más todo el cuadro, ¿no? Claro. Sí, de hecho, nos costó mucho trabajo reconstruir por dónde se había colado. Primero Claro. a casa de Chiku y después, pues, cómo ella me lo había pasado a mí. Fue realmente un pequeño trabajo de investigación casi detectivesca el saber en qué momento pudo haberse descolado. En el libro, pues, expongo una hipótesis de cómo pudo haber entrado primero en su casa y cómo después pudo afectarnos a todos nosotros, pero tampoco tenemos la plena certeza de que haya sido así. Oye, bueno, a mí hay muchas cosas que me gustan y que me parecen importantes en tu libro. Gracias, Nair. Me llamó la atención, por ejemplo, que vas al grano, no haces un preámbulo histórico, político, biológico, epidemiológico. Digas, Sí. yo me contagié aquí. Y empieza así la cosa. Y me parece muy efectivo, muy instantáneo, muy eficiente, por decirle de alguna manera. Y luego me encantó encontrarte como este autor que conozco más, con todas estas referencias musicales, incluso más que literarias, cinematográficas también, más que yo te conozco más como alguien de la literatura y me encantó verte como alguien, bueno, que siempre sé que has estado conectado con la música desde hace mucho y con el cine. Me gusta cómo haces esto de una manera muy económica, en un texto muy directo, es el tipo de texto que creo que debía hacerse ahora, ¿no? Un texto como este, no un regodeo con emociones, sensaciones, sino algo muy potente a la médula y bueno, eso lo celebro, ¿no? Me parece interesante de alguien como tú que siempre he identificado, aparte como que también fuiste mi editor en Viceversa, de mis primeros editores cuando empecé a escribir, siempre te he identificado más como un poeta, ¿no? Aunque seas ensayista también. Sí. No, Bueno, básicamente en él yo no quería y trato, mientras más viejo me hago, trato de evitarlo todo lo que puedo, pues escribir sobre lo que no sé, ¿no? Creo que estamos rodeados de gente que escribe todos los días y a todas horas sobre cosas que no saben, ¿no? Entonces me he vuelto muy reactivo a toda esa cháchara que se produce en todas partes, ya no digamos en el mundo de la política, también en nuestro mundo, en el mundo de la literatura, ¿no? Entonces a mí de entrada, pues hace no mucho me decían, oye, vamos a hablar de la pandemia, y yo comentaba y lo sigo diciendo, yo soy un ciudadano que no sabe realmente más que lo que sabe la media informada de este país, no sé mucho, ¿no? Entonces creo que mi papel tenía que ser, y cada vez lo veo más claro, y en ese sentido, pues por eso he renunciado a otras actividades que practiqué a lo largo de mi vida, que poco a poco te vas dando cuenta que no es lo tuyo, no tienes nada que decir y entonces te tienes que quedar callado. Entonces me pareció importante limitarme a contar lo que yo realmente vi, lo que yo viví, lo que yo olí, lo que yo sentí, lo que pasó por mi cabeza. Y por eso el libro se reduce a eso, ¿no? No tengo nada más que decir, más que lo que está dicho ahí, ¿no? También me parece que tampoco hay grandes conclusiones porque pues yo mismo no las tengo, yo creo que nadie las tiene, ¿no? Además de que somos lentos como sociedad y como seres humanos, somos lentos para sacar conclusiones, ¿no? Yo de lo que viví el año pasado no tengo grandes conclusiones, ¿no? ¿Cambió totalmente mi vida? Pues no, en realidad no. ¿Cambió mi manera de ver las cosas? Pues seguramente, pero no me he dado todavía bien cuenta, ¿no? Me parecía que mi papel tenía que ser realmente como si fuera un viajero inglés de estos que tanto hemos admirado, pues contar lo que yo vi, ¿no? De la manera más transparente, sin dejar por ello de decir lo que pensé o lo que sentí en cada momento. Claro. Y fíjate que un tema del que a mí en lo particular me atrae mucho, a raíz justamente también de una experiencia con un libro reciente que publiqué, que tiene que ver con la depresión, es el tema de la literatura y la enfermedad, ¿no? Cómo la literatura ha abordado, pues a lo largo de la historia, obviamente, pero más, yo creo que desde el siglo XIX y sobre todo, claro, el XX ya se volvió como una
pues ya un boom de la literatura que sí abordaba directamente padecimientos. Digo, pensemos, para hablar de buena ficción que se hizo a partir de una enfermedad, Marcel Proust, toda la obra de Marcel Proust tiene que ver con la enfermedad, ¿no? En gran medida. Pero fíjate, a ver qué opinas tú, Fernando. Cuando yo estuve, pues, hablando sobre este libro que escribí sobre mi proceso depresivo, me topé cuando estaba buscando como referencias mexicanas, específicamente mexicanas, ¿no? No solo en lengua española, sino mexicanas, sobre el tratamiento de, o sea, esta mezcla de literatura clínica, como se le ha llegado a llamar. No me encontré con muchas, ¿eh? O sea, más bien veo ahí como que por lo menos en lo que toca al padecimiento depresivo, una especie de vacío, como si la depresión no existiera, como si nadie hubiera pasado por la depresión nunca, como si no hubiera trastornos mentales, no solo la depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, psicosis, etcétera. Y me llamó la atención y llegué, yo también como tú, yo no llegué a ninguna conclusión, no tengo conclusiones, pero sí llegué a una conjetura de por qué en México no abunda la literatura, o no hay, no es que no abunde, no hay demasiadas expresiones literarias sobre la enfermedad. Quizá, conjeturo, porque somos la cultura de que pues, tenemos la cantina para echar como nuestros males y nuestras cuitas amorosas y pues, todo lo resolvemos con una botella de tequila y José Alfredo Jiménez y que no, que esto y que el otro, salud, que mañana se te olvida y que pues con un tequila acaba todo. Y de repente, pues eso, que creo que hay como un vacío en la literatura mexicana de textos como el tuyo que aborden directamente y frontalmente la enfermedad. Sí, yo tampoco los conozco, Mauricio, y con respecto, digamos, a un tipo de crónica, digamos, muy de este género, pues no puedo pensar en ninguno, y no solo en la literatura mexicana. Ahí, por supuesto, me está faltando a mí cultura e información, ¿no? Recuerdo la novela esa de Ítalo Svevo que escribió porque quiso dejar de fumar, ¿no? Y claro. salió una novela de 300 páginas que no tiene ya luego mucho que ver con el dejar de fumar, pero no se me ocurre nada más, ¿no? Quizás yo tendría que pensarlo, pero sí, efectivamente no. Te digo, yo siento que en cierto sentido, aunque tampoco podría darte un ejemplo ahora inmediato, me pareció que era más interesante tratar de copiar un poco la experiencia del que viaja, ¿no? Viajas y entonces anotas en tu cuaderno lo que vas viendo y luego tratas de crear un discurso coherente con todo ello, tratas de quitar lo que sobra y esta es tu crónica, ¿no? No podría decirte mucho más. Sí. Yo platicaba, creo que contigo, Montiel, hace poco, de una colección que inició Julio Frenk cuando era secretario de Salud, una colección que abordaba diferentes enfermedades. Quedó muy trunca, es decir, iba a ser de muchos padecimientos abordados por escritores, pero no acabó de tener más que 5 volúmenes tal vez. Escribía Pancho Hinojosa acerca de la migraña en racimos, escribía Ana Mari Gomis acerca de la depresión, Julio Ubar escribió acerca de la sangre, y no me acuerdo más, habrán salido un par de títulos más, pero me parecía bien interesante abordar la enfermedad a través de la literatura. Pero lo que dices, Montiel, es muy cierto, que hablar de la depresión, sobre todo en hombres, en este país, es muy difícil, porque, ¡ay, está triste el huevón! ¡Ay, este güey! No, o sea, y cosas que no voy a decir porque ya son políticamente incorrectas y está bien, pero sí, la tristeza en el hombre mexicano promedio está absolutamente penalizada. Y eso es un problema mayor, porque además, ya sea en el caso de Montiel, que hizo El perro rabioso, que habla de la depresión, pero en tu caso también, ¡ay, le dio COVID! ¡Ay, se sintió muy mal el escritor! O sea, esas cosas son terribles. Y esas cosas fomentan, por supuesto, el machismo. Entonces, ahí sí reconozco el valor de ambos y el futuro valor de Neif, porque él sí va a sacar su novela de COVID y aquí nadie se va a burlar de él. Nadie. Claro que no, nadie se va a burlar, eso sí lo ve. No, y yo me refería también, por supuesto, además, efectivamente, no solo la depresión, el abordar una enfermedad, a eso me refería, querido Fernando, ¿no? O sea, es complicado que en la cultura, en nuestra cultura, sobre todo en la cultura mexicana, se aborden, uno como que reconozca las fallas físicas, ¿sabes? La debilidad, la extenuación, o sea, toda esa parte
oscura que también nos conforma como seres humanos. Somos, ya sabemos, somos mitad luz, mitad oscuridad, y no existe una sin la otra, ¿no? Es una simbiosis permanente entre ambas caras. Pero a mí, insisto, me sorprendió mucho y por eso agradezco que haya escritores valientes como tú que se atrevan a abordar sus padecimientos. O sea, pudo haber sido COVID, afortunadamente saliste de él y saliste con bien, pudo haber sido otra enfermedad, pero si pensamos en la cantidad, en el listado de enfermedades que hay, y de repente dices, ¿y por qué en la literatura mexicana no hay crónicas, no hay? Esto que acaba de mencionar Mariana, por supuesto que lo tenía un poco perdido, conozco el texto de Ana Mari sobre la depresión por obvias razones, pero fuera de eso no, o sea, como que la enfermedad está ausente de la literatura mexicana, salvo en la ficción. O sea, en la no ficción no hay material para eso. ¿No te parece un poco raro que haya ese como especie de vacío? Qué raro, ¿verdad? Porque la verdad es que es un gran tema, ¿no? Súper tema. Un grandísimo tema. El tratar de averiguar cómo reacciona tu cuerpo, cómo piensas, tus recuerdos, cómo se proyectan en una situación como esta. Sí, yo creo que es un gran tema. Yo, la verdad, no había reflexionado respecto a la ausencia de un tema como este en la literatura mexicana, pero sí, ahora que lo dices, no, yo tampoco puedo recordar, salvo esa colección, esa serie que recuerda a Mariana, yo no puedo traer a cuento ningún caso, ¿no? Sí, y insisto, es curioso. Yo, esta conjetura que hago de que somos la cultura del tequila y del mariachi y de José Alfredo Jiménez, bueno, pues sí puede responder un poco a que tenemos, me atrevo a decir esa parte como un poquito resuelta de esa manera, ¿no? Resuelta socialmente, no literariamente, no escrituralmente, ¿no? También, por supuesto, recuerdo otro gran amigo y colega, Rafael Pérez Gay, que también ha abordado el tema de la enfermedad en varios de sus libros, y es un tema que me consta por varias charlas que he tenido con Rafael, que le interesa muchísimo, no solo le interesa, le apasiona el tema de esta relación de enfermedad y cómo está tratada en la literatura. Por ejemplo, ahora me viene a la mente uno de los primeros ensayos que quizás escribieron ensayos, no ficción, ensayo que se escribió directamente sobre el hecho de estar enfermo fue de Virginia Woolf y que se llama justamente Estar enfermo. Sabemos que Woolf es una de las enfermas, pues, si se puede decir así, más célebres de la historia de la literatura, y ella, además de en sus diarios que registra pormenorizadamente todo su padecimiento, pues, su padecimiento con la psique fracturada, pero escribió este ensayo fabuloso que se llama, insisto, Estar enfermo, donde habla de esta cosa de lo que tú acabas de decir, Fernando, de cómo nos vamos a relacionar con el cuerpo enfermo, con un cuerpo que inclusive muchas veces ya en la enfermedad no reconocemos, ¿no? No sé, creo que en tu libro también a mí lo que me quedó claro fue ahora que digo esto, ¿no? Esta especie de distanciamiento de ti mismo, de decir, caray, pues estoy viviendo en este cuerpo que ya no reconozco, ¿no? Dejé de oler, dejé de sentir. Hablas de una experiencia que me pareció muy peculiar, de cómo no solo la pérdida del olfato, sino que registraste otros olores. Sí, todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo. Es decir, yo no diría rotundamente que se pierde el olfato del todo. Para nada. Para nada. Yo todo el tiempo tuve sensaciones olfativas. Dejé de percibir, sí, los olores muy llamativos, ¿no? El perfume, el olor de una naranja, los olores, digamos, llamativos, fáciles. Dejé totalmente de percibirlos, como no lo sé ahora, pero al cuarto, quinto, no sé exactamente, unos días después, digamos, del contagio, ¿no? Pero todo el tiempo percibí olores. De hecho, uno de los momentos más misteriosos para mí de toda la experiencia es la mañana del 18 de junio, que fue mi peor mañana, la primera mañana en el hospital, cuando el pronóstico era malo, cuando el médico me dijo que si seguía evolucionando de esa manera era un candidato a ser intubado. Esa mañana percibí un aroma delicioso en un momento dado. Me llegó de no sé dónde, en la cama del hospital, en el sillón del hospital, un olor exquisito que lo percibí 2, 3 minutos. Ya llevaba muchos días sin oler nada y luego tuve muchos días sin oler. Yo no sé
qué fue, pero olí una cosa deliciosa y se lo comenté de inmediato a mi médico. Supongo que un poco acostumbrado mi médico a la locura que viene no tanto con el virus, sino con la dexametasona, pues pensó que era un desbarre mío, ¿no? Yo no te diré que no lo haya sido, pero lo percibí, lo anoté, lo comenté en el momento en el que sucedió. Sí. Y luego, por otro lado, el virus, a mí me parece que el virus huele, el virus tiene un olor sumamente desalentador y desagradable y triste, no muy fuerte, no es un olor agresivo. Estando en el hospital le mandé una nota a Chico diciéndole, ¿no? Que era un olor como que no quiere la cosa, ¿no? Un olor taimado, le dije yo. Sí. Entre las drogas y las lecturas lo describí, digamos, como taimado, a lo mejor en un exceso adjetival, si tú quieres, ¿no? Pero es un olor que no es franco, que no es fuerte y que es muy desagradable y que estaba sobre todo en el sudor, los mares de sudor que produje olían de manera muy desagradable y yo lo percibía. Y luego cuando estuve en el hospital y después, antes a lo mejor también en algún análisis, en algún laboratorio, y después también cuando acudí a alguna placa, alguna cosa fuera de casa, y muy especialmente en el hospital, yo percibía el olor. Se me acercaban las enfermeras y yo olía este olor que te describo y que, como digo en el libro, no puedo describir más que con algunos... Con tus efectos especiales en zona de contagio. Ya. No lo pude estudiar quizás como me hubiera gustado porque pues yo lo evitaba, ¿no? Me olía horrible y yo lo trataba de evitar porque para mí era pues era la prueba de que estaba metido en algo muy peligroso, muy terrible, y yo lo que quería era evitarlo, ¿no? Y quitaba yo la nariz. Que es terrible lo desconocido. Bueno, Neif. Oye, no, nada, bueno, varias cosas. Primero de la literatura de la enfermedad. Recuerdo que la editorial Literal sacó un libro de eso, de eran varios autores, no me acuerdo de los demás, pero me acuerdo muy bien del texto de Lina Meruane, que Lina Meruane sí ha escrito acerca de la diabetes y tiene un rollo bastante interesante con esto. Y fíjate, con el rollo del olor que dices que huele, me llama la atención porque una de las cosas que sacaron hace ya tiempo era esta idea de tener unos perros que pudieran olfatear. Aquí, o sea, una prueba aún más eficiente que la de hacerte una muestra con un cotonete en la nariz, sino que... Con una garrocha. ¿Cómo? Con una garrocha que te... Sí, exacto. Oye, y sí funcionó, ¿no? Sí funcionó. Los perros captaban el olor, ¿no? Pero yo no sé si se ha utilizado a un nivel más serio, pero eventualmente no me extrañaría que haya perros que detecten esto. Y a mí me dejó muy impresionado que mencionas que fueron 8 meses para que recuperaras el olfato. Sí, sí. Y hay cosas que todavía no percibo, ¿eh? Un año después hay cosas que todavía no percibo. Uf. Sí. Oye, Fer, hay una cosa que es muy importante en temas médicos, muchas veces olvidado, y te lo digo esto por experiencia propia, que es el otro, es decir, el que cuida al enfermo y es un personaje fundamental. Te lo digo porque yo tuve una experiencia hace un par de años cuando mi mamá entró a tratamientos de cáncer durante, digamos, 9 quimioterapias y 3 más por cuestiones de descuido y de autodestrucción de mi propia mamá. Pero el hecho era que tenía cáncer. Entonces, todo el mundo era muy, muy generoso conmigo y me hablaban, ¿cómo está tu mamá? Me hablaban las amigas de mi mamá, ¿cómo está tu mamá? Me hablaban un chingo de gente, hasta que un día en el hospital llega una señora y me dice, ¿cómo están? Le digo, está bien, está ahorita, bajó a su placa de tórax, de no sé qué. Me dice, no, yo vengo a preguntarte cómo estás tú. ¿Tú quieres hablar conmigo? ¿Necesitas algo? Y yo, bueno, o sea, como pinche Magdalena me puse a llorar porque era la primera persona y que nunca me había visto en la vida que me preguntó, ¿cómo estás tú? Porque esta figura de quien cuida también a veces no tiene derecho a quebrarse porque no está enferma, porque la que está enferma es la otra persona. Claro. Y en tu caso, en este libro y en el libro de Montiel,
también cómo ha reaccionado, digamos, el otro, el que lo vivió acompañando al enfermo o el que también tuvo la enfermedad, pero no había tenido nadie con quien dialogar. ¿Sí me explico? O sea, esa otra persona que a través de estos libros dice, ah, ya me encontré, o ya me identifiqué, o ya nada más quise hacer chócalas y me siento menos solo. ¿Has tenido alguna respuesta de ese tipo? Sí, bueno, para empezar, pues la experiencia mía hubiera sido totalmente diferente si no está cerca, omnipresente Verónica Chicurel, que fue quien estuvo conmigo desde el principio, ¿no? Ya. Y afortunadamente ella había vivido el virus, que apenas la tocó. Ella estuvo 3 o 4 días enferma, con tos, con fiebre, con malestar, pero pronto superó, digamos, el virus y por lo tanto, al contagiarme inmediatamente después que yo pude contar con su aliento, con su cercanía, con su cariño y gracias a que ella pudo estar cerca de mí, pues los 17 días que pasé en la casa antes de entrar al hospital, ella me llevó al hospital, 5 días después estaba en la puerta de entrada del hospital esperándome para devolverme mi ropa en una bolsa de plástico y después fue ella la que me ayudó los días, sobre todo las 2 primeras semanas que estuve prácticamente inutilizado, echado en la cama, sobre todo víctima de los terribles medicamentos a los que eres sometido, ¿no? Así que claro, por supuesto, el libro pretende en cierto sentido mostrar también mi gran agradecimiento hacia ella y esa es la razón por la cual ella está pintada con todo mi amor y su padre aparece de manera muy preponderante en el libro, quizás con pocos párrafos, pero en el libro tiene una función muy importante la imagen de Ricardo Chicurel, padre de Verónica, que había muerto unos meses antes de la pandemia, y naturalmente por todas esas razones el libro está dedicado a ella. Y bueno, me quedo pensando en esto que dice Mariana, fíjense, porque qué interesante sería tener el registro, digo, sí lo hay, pero como que lo merece más, de las personas que acompañan a los enfermos. ¿Sí? O sea, tenemos el registro de los enfermos. Ahorita estoy pensando en otra muestra de escritura de literatura y enfermedad, y vaya que le sabía esto Susan Sontag, que tiene textos como La enfermedad y sus metáforas, El SIDA y sus metáforas, tiene ensayos también en otros libros, o sea, son textos para mí fundamentales, pero nos faltan más testimonios. Es que estoy tratando de pensar ahora a toda velocidad en si recuerdo así a bote pronto algún testimonio de alguien que hable de la experiencia de cuidar a un enfermo de cualesquiera padecimientos, y no doy, o sea, porque también es súper importante y cómo obviamente afecta también brutalmente el estar cerca de una persona enferma. Bueno, ¿no? se me ocurre ahora, estoy pensando en Canción de Tumba de Julián Herbert, ¿no? Que es Cierto. una novela, pero Claro. tiene, digamos, un elemento testimonial muy fuerte que fundamenta la novela y es pues la relación de él al lado de la madre moribunda, ¿no? Y cómo la vida pasa delante de los ojos del hijo conforme la madre agoniza y muere. Sin embargo, en esta enfermedad, Mauricio, hay que notar que a partir de cierto momento, cuando cruzas ya las puertas del triage, ¿no? Hospitalario, y entras ya al ala reservada a coronavirus, ya nadie te acompaña. Es decir, aquí hay un elemento que hace muy distinta a esta enfermedad, el hecho de que a partir de cierto momento estás tú y tu alma, ¿no? Tú y tu batita de hospital que se amarra por atrás, ¿no? Porque ya ves que te dejan meter el teléfono y el cargador en el caso de un hospital privilegiado como el hospital en el que estuve yo, ¿no? No así, por ejemplo, el caso en el que estuvo Albertina, el hospital en el que estuvo Albertina, que también es un personaje fundamental en el relato que hago de mi enfermedad, porque pues a ella no solamente le quitaron el teléfono y el cargador, sino que además la despojaron de los lentes, ¿no? Su hija se dio cuenta, ella le pide botellas de agua, ya que no hay agua suficiente, los encargados de este hospital le piden a los pacientes que se consigan el agua, cosa bastante dramática, y ella, la hija de Albertina, Nayeli,
se las arregla para poner notas escritas, adheridas con post-its en las botellas, claro. Pero bueno, un poco para tener cierto contacto con la madre, que de otra manera no hay ningún contacto, y tiene que renunciar a mandar esas notas porque se entera que su madre no tiene los lentes. La despojaron hasta de los lentes, ¿no? Que también, bueno, en cierto sentido no era de ninguna manera mi propósito, pero algo que se trasluce de manera evidente en Almas Flexibles es el quiebre brutal social que se vive en México, ¿no? Donde de pronto tú te las tienes que arreglar contigo mismo y con tus ahorros y con tu seguro y con los apoyos que puedas conseguir, pero la inmensa mayoría de la población está a merced de lo que el Estado pueda proveerle. Y ante el manejo torpe, soberbio, errático, politizado de este gobierno, pues un fragmento muy importante de la población ha vivido el coronavirus como lo vivió Albertina, ¿no? Que finalmente fue atendida tarde, fue despojada y finalmente murió sola. Sí. Esa es una de las peores tragedias. A mí me tocó llevar a alguien muy cercano, familiar, a un hospital, no por coronavirus, y aún así era esto mismo, es decir, desde el momento en que golpeó el coronavirus, todo el aparato hospitalario se convirtió en esta máquina de soledades, en una cosa tremenda, en la cual no había manera de entrar a un hospital, a acompañar a alguien, a visitar a alguien. Todo el mundo estaba solo y eso era pues muy impactante y terrible. Entonces este concepto de estas muertes en la soledad, yo creo que va a ser una de las cosas que van a ser como de los marcadores importantes de la experiencia planetaria, ¿no? De todas estas gentes que murieron solos mirando una pantallita de un celular, aquellos que tuvieron la suerte y el privilegio, otros ni siquiera eso. Oye, pero obviamente en esta misma vena, pues es imposible ver tu libro y no pensar en colegas que tenemos, colegas de nosotros que sí no sobrevivieron, ¿no? Yo pienso por lo menos en dos que son conocidos de todos nosotros, Cohen. Sandro Cohen, claro. Que fue mi editor y amigo y en fin, alguien muy querido por mí y lo perdimos. Hagenbeck, que fue conocido, más amigo de Mauricio y de Mariana que míos, pero sigue amigo, pero en fin, y más, ¿no? Entonces, ante esa perspectiva, pues tu recuento tiene una magnitud, pues una realidad muy punzante, muy filosa, muy cortante. Pues sí, a mí me parece que el hospital donde estuve yo es precisamente donde estuvo unas semanas después Sandro, precisamente. Sí. Sí, bueno, afortunadamente no tantos colegas han tenido que atravesar esto y además ir más allá, ¿no? Hasta la intubación y luego lo que viene después, por fortuna, ¿no? Afortunadamente han sido pocos, ¿no? Pero sí, efectivamente, tienes toda la razón. Ahí tienes dos ejemplos. ¿Quién lo iba a decir de Sandro, no? La última vez que lo entrevisté en mi programa, presentamos su precioso manual Zen del ciclista urbano, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Llegó en su bicicleta, sano, generoso, todos los días publicaba lo que desayunaba en Facebook, ¿no? Después de rodar no sé cuántas horas en la Ciudad de México, unos desayunos formidables. Y sí, un hombre así como lo recuerdas tú. Yo no fui precisamente amigo suyo, pero tengo muchos amigos que igual que tú lo recuerdan como un editor generoso, un hombre con una mirada profunda, un gran lector de la literatura que podía, digamos, funcionar y en ese sentido un editor generoso y eficiente a quien tantos le deben mucho, ¿no? Y volviendo al tema del otro, cálmate, Rambo, pero sí me voy a enfocar a esto porque los que sufrieron ese duelo de amigos muy queridos, que todos los hemos tenido, o sea, en este año y medio, no sé por qué, y lo hemos hablado, se han muerto muchísimas personas independientemente del COVID. O sea, a mí en términos personales, gente muy cercana y que ni siquiera fue de COVID. Pero ¿qué pasa con los que no descansamos, los que no pasamos a mejor vida, como dicen? Pues que no hay manera de vivir el duelo como lo conocemos los seres humanos en Occidente. Pues
abrazarse, hacer una reunión, comer, hablar de la persona, brindar, o por lo menos llorar juntos. Y ese tipo de cosas también ha sido muy duro el no poder hacer esos ciclos que a lo mejor a veces, como se dice en inglés, you take them for granted, ¿no? Das por hecho que, pues, que te juntas con tus amigos, que te abrazas, y no ha sido así. Y creo que eso también ha sido importante y hemos tenido que reaprender a hacer una especie de homenaje personal en solitario de las personas que se nos fueron. Y eso también, creo que, insisto, ambos libros y la situación que estamos viviendo nos han hecho revalorar esos ciertos comportamientos, como la gente que dice, ay, a mí no me gusta ir a funerales. La verdad es que me pone muy triste. A ver, imbécil, ¿a quién le gusta ir a funerales? Le gusta ir a funerales, sí. ¡Funeral! Se murió este no, no. Mejor es todavía. A mí no me gusta ir al hospital, me saco mucho de onda. Te quedo así como, es especial. Sí. Al único que le gustaría ir a funerales era Mauricio Garcés, porque ahí se ligaba a las viudas. En una de sus películas, que ahorita no recuerdo cuál es un personaje donde se está ligando, está consolando a una viuda y le cambia el nombre al muerto, ¿no? Cada rato, no, si es que Alberto era, no, es que se llamaba Manuel, no, pues sí, es que sí es cierto, Manuel, o sea, ni sabía que era, pero sí iba a ligar, entonces el único que yo conozco que le gustaba ir a funerales es a Mauricio Garcés. Nos estamos aproximando ya ahora sí a los minutos finales de este programa. Hay varias cosas muchas cosas que se me quedan del libro de Fernando. Ahora, Neif, acabas de mencionar algo que no lo había pensado así, pero lo pusiste muy bien, que es la enfermedad como máquina de soledades, ¿no? Como máquina generadora o productora de soledad. Y efectivamente también Mariana lo acaba de mencionar. Fernando, tú lo abordas, lo retratas muy bien, esa soledad, lo que acabas de decir, cómo te vas despojando, ¿no? De la gente conforme vas avanzando y ya entrando a los hospitales COVID hasta donde ya no estás más que tú solo y tu mundo interior y tu cuerpo afectado por la enfermedad. Fíjense que muy al principio de la pandemia, bueno, cuando hubo, no al principio, al contrario, cuando ya empezaba como a ver estos como supuestos huecos en medio de la pandemia, que fueron falsos, ya sabemos, pero que yo me animé a tomar, ahorita no recuerdo bien, porque un Uber, y pues obviamente yo iba así como súper, con mucho pánico, y el taxista igual, y entonces me empezó a preguntar, oiga, ¿y usted si se ve que tenía ganas de hablar, ¿no? El taxista, y me dijo, fue la primera vez que me enteré de lo que iba a representar, esto debe haber sido mayo, junio del año pasado, del 2020, de lo que iba a representar esta máquina de soledades de la enfermedad, porque me dijo que a una cuñada suya se le había muerto el marido en un hospital público de COVID, y que entonces, bueno, pues los familiares habían querido pues recuperar el cuerpo para darle, como se solía decir antes, cristiana sepultura, y que lo que les entregaron al llegar así como para quemar el cuerpo fue la bolsa con las cenizas. Claro, no, eso está tremendo. Sí. Entonces, o sea, todo ese proceso absolutamente interrumpido del duelo, ¿no? O sea, un ser querido tuyo se interna en un hospital, es un cuerpo, es con un alma, si queremos, en eso dentro, con algo dentro que lo hace ser él, y de repente corte a una bolsa de cenizas y lo sentimos mucho, ¿no? Entonces, ese arco de la pérdida y del duelo, este pinche bicho lo truncó por completo, ¿no? Y esto es, bueno, pues una de las tantas experiencias que vienen, si quieren, les dejo ahora sí que los comentarios finales, pero vuelvo a mostrar el libro del que estamos hablando en este programa, Almas Flexibles, de Fernando Fernández, en la editorial Turner, que ya está disponible en librerías para que, por favor, de verdad, lo lean. Es un testimonio muy valioso y muy valiente, como suelo decir. Y gracias, Fernando, por haber escrito este libro, de verdad. No, pues imagínate, cara. Y muchísimas gracias a ustedes por leerlo generosamente y por darle este espacio aquí de diálogo con ustedes, mis queridos colegas. Sí, los dejo ahí al final. Mariana, si tienes algún último comentario. Solo agradecerte, Fernando, me da muchísimo gusto verte, o sea, sí te estoy viendo, pero nos falta esa parte de sentarnos a platicar, a hacer un programa de radio, a comer, a escuchar música. Te agradezco por este libro, son importantísimos temas y como justo yo también estoy un tema de medio emergencia médica, no conmigo, bendito Dios, pero voy a ir a visitar a una amiga que su mamá está muy mal, entonces les agradezco a todos y voy pues a hacer la parte que
que puedo hacer en este momento, que es acompañar a una amiga en un momento difícil. Por Así supuesto que sí, Mariana. Muy besos bien. a todos. Gracias de verdad, muchos besos. Claro, Y muchos no, abrazos. pues dejo, si quieres tú, Mariana, pues bueno, mucha suerte, No, aquí nos Nave, que eche estaremos su viendo. mensaje Y final. claro, bueno, claro, Nave tiene que cerrar siempre con broche de oro. Bueno, yo antes de cerrar, nada más quiero mencionarte algo que me pareció muy importante. Yo no te conocía tu aspecto nadador, que en eso compartimos esta obsesión. Para mí, una de las grandes pérdidas de esta, personales, obviamente las pérdidas son mucho mayores que mi estúpida interioridad, pero una de las cosas graves que perdí fue la piscina, el acceso a la piscina. El 15 de marzo me cerraron la piscina donde yo me desahogo me desahogo también desde los años 90, ¿no? Desde el 94. Y al perder eso, perdí algo súper importante en mí y no sé si ya lo recuperaste, no sé si ya lo tienes de nuevo, pero es muy duro. Cuando uno se vuelve adicto a eso, es muy difícil. Es una de las drogas más fuertes. Hoy mismo tuve ocasión de nadar. Sí, ya llevo algunos meses que recuperé la nadada. Finalmente abrieron las albercas, así que efectivamente es un gran espacio de meditación, ¿no? Créeme que las mejores decisiones que he tomado en los últimos años las he tomado nadando, ¿no? Es un espacio de encuentro con uno mismo. El hecho de que adoptas un ritmo de respiración te permite suspender la cabeza y llevarla donde sea. Así que sí, ahí son mis 3 veces a la semana tengo oportunidad de perderme ahí en las aguas y ser muy feliz en las aguas cloradas. Exacto. Ahí sí, sin teléfono, no hay excusa, no puedes mandar WhatsApps. Nada. Y además, desde luego, pienso, como lo pongo por ahí en alguna página del libro, que en cierto modo me parece que de las aguas más peligrosas en las que me interné y aguas que estaban tentadas a jalarme, estoy convencido de que regresé nadando, ¿no? Como se lo dije a Chico y a mis padres y a mis amigos, ¿no? Yo salí de esto nadando, estoy absolutamente convencido. Gracias a los 20 años que llevo felizmente nadando, es que creo que a pesar de que el virus me dio tan fuerte, creo que el cuerpo respondió precisamente porque llevaba 20 años de inversión respiratoria y de meditación en el agua, ¿no? Me encantó. Te agradezco que señales ese aspecto que compartimos, Nave. Sí. Muy bien, pues muchas gracias y dejo a Nave para que despida el programa como siempre. Nada más, muchísimas gracias. Gracias, bueno, gracias a mis colegas y muchas gracias a ti, Fernando. Qué padre haberte tenido, qué oportunidad de oro poder hablar de esto. Y pues nada más, como siempre les digo, por favor, píquenle al me gusta, suscríbanse, llamen a sus amigos, a sus compadres, a sus tías, a todo mundo. No tienen que tocarlos para no arriesgarse a que alguien más le dé COVID. Pero díganles que vengan a ver este programa. Gracias. Pues gracias y hasta la próxima. Muchas